con los mejores artistas, locales, nacionales e internacionales. Domingo, 10 de la mañana, solo por Cocavisión, el canal de mi gente. Aprovecha al máximo tu internet gracias a la velocidad simétrica. ¿Sabías que existen dos tipos de velocidades? La velocidad de descarga y la velocidad de subida. Esto quiere decir, cuando descargas música, miras videos o navegas en una página, estás usando velocidad de descarga. Pero cuando subes fotos a Facebook, cargas videos en YouTube o juegas en línea, estás usando velocidad de subida. Cocavisión, internet por fibra óptica, te ofrece velocidad simétrica. A diferencia de otros proveedores, podrás hacer videos en streaming, videoconferencias, disfrutar de tu juego en línea y todo esto por la fibra de Cocavisión con la velocidad que contrataste. Cocavisión, internet y televisión por fibra óptica. Ahora en el Coca, experimenta la nueva forma de ver televisión por cable. Cocavisión te ofrece más de 80 canales en formato HD, locales, nacionales, informativos, deportivos, infantiles, series, películas de estreno y más. Obtén tu plan básico a la comodidad de tu bolsillo. Llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla o acércate a nuestras oficinas ubicadas en las calles 9 de octubre y Tiputini. Cocavisión, internet y televisión. Pide tu plan Full Hogar con internet por fibra óptica de Cocavisión, internet y televisión. Llama ya a los números 062-860-815, 098-460-2310. Siete de la mañana con 19 minutos y ya nos encontramos en vivo y en directo con el economista Rafael Correa, expresidente del Ecuador, y también con nuestros amigos y del grupo Cocavisión y colegas, Roberto Bertesoto desde Napo TV, Marco Cabezas de Pastaza TV y nuestra radio aliada regional Jungla FM en los 94.3 en sus ondas hercianas a través de nuestro compañero Javier Vidal. Presidente, muy buenos días acá en Ecuador y buenas tardes allá en Bruselas, Bélgica. Bienvenido al noticiero Cocavisión y a esta cadena de medios. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias por esta oportunidad, porque ustedes saben que ha habido un blindaje criminal en los medios de comunicación hegemónicos para que solo hay un discurso creando de mentira, de destrucción, para confundir, manipular a la gente. Hoy están cosechando lo que sembraron, la destrucción del Estado. Pero bueno, lo importante es salvar vidas, que se cuiden y rescatar la economía. Pero te agradezco mucho, les agradezco mucho esta oportunidad y la alegría de poder comunicarme con provincias como Orellana, como Napo, como Pastaza, como nuestra Amazonía, ¿no? Región a la que queremos tanto, que tantos buenos recuerdos nos trae. Un fuerte abrazo a todas y a todos. Perfecto, entonces ya iniciamos la mecánica de la entrevista, pues hablaremos sobre la crisis de la COVID-19, la situación de cómo se ha manejado, y después vendrán los compañeros a realizar las preguntas, Roberto Bertesoto, Javier Vidal, Marco Cabezas y también la ciudadanía. En todo caso, presidente Correa, la situación de la crisis es preocupante. A nivel mundial a todos los gobiernos le ha caído con la guardia baja, en primera instancia. Segundo, Ecuador tiene más muertos per cápita y eso también es preocupante. Y tuvieron chance de hacerlo el Estado ecuatoriano, a pesar que desde hace 3 años ya el sistema de salud estaba mal y ahora tenemos los resultados. ¿Cómo se tendría que haber manejado la crisis? Aparte de que se han creado impuestos para los que menos tienen, etcétera, etcétera, habiendo sectores que tienen que cobrárseles y no se los ha hecho, como la banca, el sector petrolero y los grandes grupos empresariales. Presidente, por favor.
Darwin, esto no es política, no se puede jugar con la vida, la muerte de la gente, el dolor de la familia, pero tampoco es ser mentiroso, guardar un silencio cómplice. Es indudable que ha habido negligencia criminal. Desde enero ya la Organización Mundial de la Salud dictó los protocolos para enfrentar el coronavirus. Teníamos la experiencia de China, de Wuhan. En febrero ya la OMS declaró pandemia, es decir, peligro a nivel mundial de una epidemia. 29 de febrero ya confirmamos el primer caso en Ecuador. No hicieron nada, ni siquiera trajeron pruebas, no trajeron más respiradores. Por el contrario, nos tomó en un momento de absoluta debilidad, eso voy a explicar más adelante, pero quisiera que comparen con el 2009, cuando tuvimos la gripe porcina. Ecuador fue el primer país en tomar las medidas y el que mejor enfrentó esa gripe. Ahora somos el ejemplo de lo peor. Entonces, y esto nos ha costado vida realmente, y dolor humano muy fuerte, familias que no pueden enterrar dignamente a sus muertos, ni siquiera pudieron encontrar ataúdes. Ojalá que entendamos, queridos compañeros de Orellana, de la Amazonía, ojalá que entendamos. Esta decepción es como guerra, sobre todo frente a este enemigo. En una guerra, si a nuestros soldados les faltan municiones, ustedes van y ordenan a la fábrica de ollas que produzca municiones, que ya no produzca ollas, porque lo que se requiere son municiones. Y después verán cómo le pagan, si es que le pagan. Eso se llama requisar. Eso lo puede hacer el gobierno en el estado de excepción, ¿no? Por lo menos podían requisar fábricas de muebles para que hagan ataúdes, en lugar de darles cartones a los pobres para que entierren a sus muertos. Entonces eso te demuestra la falta de voluntad, la falta de capacidad. Entonces no hicieron nada, y cuando lo hicieron fue demasiado tarde. Yo apoyé el estado de emergencia, dije, hay que obedecer al gobierno, pese a que hemos tenido una persecución criminal, todos ustedes lo saben, pero se necesita autoridad, se necesita unidad. Pero ¿qué pasa? 10 días después de la emergencia no habían dado un centavo. Dijeron que venían 2 millones de pruebas, había sido mentira. Dijeron que no podían equipar los hospitales por falta de respiradores, que tenían falta de respiradores, protección de nuestros médicos. Se morían los médicos por atender a los enfermos y pagaron deuda externa. Entonces realmente ha sido negligencia de este gobierno y es un acumulado. Los grupos de poder están cosechando lo que sembraron, lastimosamente la que sufre nuestra gente. Por destruir a Correa no les importó destruir al país, no les importó solapar la sinvergüencería de un gobierno inepto, solapar en todo a Moreno, y aquí tenemos las consecuencias. No hay liderazgo, no hay autoridad, hay desinstitucionalización, hay los peores elementos en las diferentes funciones del Estado, estamos a un nivel de mediocridad terrible, destrozaron el sistema de salud, resulta que los malos éramos nosotros por hacer escuelas del milenio, los buenos son ellos por volver a las escuelas unidocentes, y nos convencieron de eso, como dijeron que el liderazgo era autoritarismo, y que el reparto de la patria que han hecho estos 3 años era diálogo, ahí vemos las consecuencias del diálogo. Pero entonces también dijeron que era malo invertir en salud, que era malo hacer hospitales, y lo bueno era despedir 12.000 funcionarios de salud. Despidieron, compañeros, 12.000 funcionarios de salud, entre ellos miles de médicos. Acabaron con el convenio con Cuba, 400 médicos cubanos regresaron en diciembre del 2019. Por primera vez en los últimos 10 o 15 años se ha reducido el presupuesto de salud. Y como si esto fuera poco, con las corruptelas de siempre, le dieron los hospitales de Guayaquil a los Bucarán, a los Quiñones, a los diferentes asambleístas para mantener la mayoría en asamblea. Ahí están las consecuencias. Hospitales sin preparación, insuficiencia de médicos, y los pocos médicos se mueren porque no tienen equipos y tampoco tienen equipos para protegerse, ni equipos para atender a los enfermos. Entonces, y nos cogió con una economía destrozada, fruto de 3 años de neoliberalismo. El año anterior decreció la economía, todavía no se caía el precio del petróleo, nada, decreció la economía, pero los bancos rompieron récord en utilidades y mandan esa plata fuera del país. Entonces nos cogió en las peores condiciones, la peor crisis de la historia del país, porque es la peor crisis de la historia del país y una de las peores crisis de la historia de la humanidad. Pero todavía podían reaccionar. Todos saben qué es lo que hay que hacer para enfrentar el coronavirus. Aislamiento. Pero ustedes no pueden obligar a la gente a aislarse, sobre todo en una ciudad como Guayaquil, donde 60% de la fuerza laboral vive al día, lo que gane, lo que come, el taxista, el vendedor informal, si no dan apoyo con cajas de comida. Se les dijo, no lo hicieron. Ustedes no pueden mantener a esa gente si es que no tienen cómo darle de comer a sus hijos. Entonces pronto va a haber una crisis humanitaria, desobediencia civil, graves problemas. Lo segundo, para enfrentar el coronavirus, pruebas y más pruebas. ¿Por qué no las pidieron desde enero? Desde que se supo que Wuhan en China estaba clausurada por este nuevo virus, como se hizo en el 2009, pura negligencia. Entonces no vinieron las pruebas
Un país como Ecuador ya hace 2 semanas debería tener unas 100.000 pruebas hechas, porque es una prueba cada 200 habitantes. Llegamos apenas a 25.000 después de un mes de estado de excepción. Entonces ya se ha propagado el virus. Entonces había que hacer aislamiento, pero para eso llevar comida a las casas con las Fuerzas Armadas no se lo hizo. Había que tener pruebas y más pruebas, no se lo hizo. Y había que equipar a los hospitales, respiradores, salas de cuidado intensivo, médicos, recontratar a los que votaron. No lo hicieron. Y mientras tanto pagaron deuda y aquí vemos las consecuencias. Realmente el virus no es culpa de este gobierno, no es culpa de ningún gobierno. La catástrofe que vive Ecuador es culpa directa de este gobierno. Tendrán que asumir sus responsabilidades, pero en estos momentos lo importante, lo inmediato es salvar vidas y dar de comer a la gente. Quiero decirle otra cosa, estas no son mis opiniones. Todos los informes, tú lo has dicho, indican que Ecuador es el país de la región que peor ha manejado la crisis. Criticaron tanto a Venezuela. Venezuela, con el doble de población, tiene 9 muertos. Nosotros tenemos 100 veces más muertos que Venezuela por habitante, por cada millón de habitantes. Esa es la realidad. Así de mal se ha manejado la crisis. Bueno, algo importante también, presidente, que hay que decirlo, es la situación que el gobierno ha hecho. Y bueno, ellos ahorita todo tiene justificaciones, que el gobierno anterior lo dejó endeudado, o sea, el que usted estuvo presidiendo. Y ahora todo lo que sale en redes sociales o lo que dice un medio de comunicación es mentira y lo califican de fake news. Y es una situación preocupante porque de alguna u otra forma no se está llegando con la información a la gente. Bueno, el señor Jorge Guatet, que está en Guayaquil, manifestó y dijo la cantidad real de muertos de acuerdo a los registros del registro civil. Pero en estos momentos vamos a darle el cambio a nuestro compañero Roberto Verdesoto de Napo TV para que también le haga algunas preguntas. Adelante, Roberto. Economista, muy buenos días, un saludo cordial desde la Amazonía ecuatoriana, la provincia del Napo, y también acá, bueno, estamos junto a los demás colegas, compañeros, un gusto tenerlo, es para nosotros nuestro informativo. Economista, el gobierno nacional actual, por más de, bueno, insignificantes ocasiones, cuestiona y responsabiliza a la administración del ex gobierno, de su persona, más allá de los desastres que han ocurrido como el coronavirus, como usted lo acaba de mencionar, no es responsabilidad del gobierno actual. Que la falta de insumos, la falta de protección a médicos, bueno, en todo lo que concierne a medicina, ha sido responsabilidad del mal manejo económico del ex gobierno, puesto que han quedado las cuentas pues en cero. Bueno, eso ha sido el discurso desde el inicio de una administración. Ahora con el tema de la pandemia lo ha reforzado. ¿Cuál es su criterio, economista? Muchas gracias. Así son los mediocres, compañeros. Un inmenso abrazo a Napo. Cuiden mucho a Iquian. Iquian es una gran esperanza, pero también la quieren ya convertir en botín político. Sin embargo, está respondiendo muy bien Iquian a esta emergencia, a los desafíos académicos, tiene jóvenes brillantes. Cuiden la Universidad Iquian. Pero mira, comentando los fake news, no solo que dijeron que eran fake news, abrieron indagación fiscal, como en octubre, para meter presa a la gente, diciendo que habían descubierto una red de 13 redes correístas de México que publicaban fake news, hasta que tuvieron que reconocer que la única fake news son ellos, que todo era verdad. Pero eso les demuestra a qué nivel llega esta gente, como también les demuestra que dentro de tremenda emergencia, pese a que hay 2.000 causas represadas, solo siguieron con el juicio contra Correa para ver si me logran condenar definitivamente ante las elecciones y que no pueda participar en las elecciones. O sea, ¿cómo entienden ese nivel de irresponsabilidad, de maldad humana? Miren, uno de los problemas que hemos tenido, y con todo cariño se les digo, ustedes tienen que pedir pruebas siempre. Tenemos un mentiroso patológico, un mediocre. Los mediocres siempre le van a echar la culpa al de atrás. Además que se aceptó la presidencia porque conocía el país. Pero hablemos con pruebas. Estas son las cuentas, por favor, Amazonía, Ecuador. Estas son las cifras del Ministerio de Finanzas, del gobierno. Su Secretaría de Financiamiento Público, esto tuvieron que transparentarlo por el acuerdo con el Fondo Monetario. El día de ayer, en su cadena nacional, que habla para quedar mal ese pobre hombre, por ejemplo, Moreno dijo que le damos una deuda de 60.000 millones, ¿verdad? Aquí está la deuda total, 38.000 millones. Cifras oficiales. Pidan pruebas. Nunca muestra un papel, Moreno, porque es un mentiroso. Acuérdense cuando mostró una foto de un puente a ninguna parte, y era el eje vial con Colombia, entonces así impresiona, pero aquí no muestra ningún documento oficial, porque está mintiendo. Entonces 38.000 millones, deuda externa, 25.800 millones,
cifras oficiales. Dicen que no ha habido reservas. Aquí está el gráfico de las reservas. Las reservas se triplicaron en nuestro gobierno y comparan con Colombia y Perú, lo cual es una sinvergüencería porque tienen otra función las reservas. Colombia y Perú tienen moneda nacional, necesitan reservas para respaldar una moneda nacional. Nosotros no necesitamos reservas para respaldar una moneda nacional. Entonces eso es comparar peras con camellos. Nos están engañando. Pero esta es la evolución de las reservas. Miren, esto es antes de mi gobierno, cómo suben y se mantienen en alto. Y por el contrario, con este gobierno, como abrió las importaciones, permite que los banqueros saquen capitales, todo eso reduce reservas. Entonces estamos ante un mentiroso, pero por último, por favor, ya no se dejen engañar. Pues después de 3 años, ¿cómo pueden seguir echando la culpa al gobierno anterior? Si había algún problema heredado, tienen 3 años para corregirlo. El año pasado decrecimos y no se había desplomado el precio del petróleo. Era puro y simple mal manejo de la economía. Entonces ya no dejarse engañar, nos han engañado 3 años, estamos llorando lágrimas de sangre por habernos dejado manipular por ese engaño del cual fue cómplice la gran prensa ecuatoriana. Ya no nos debemos engañar nunca más. Pidan pruebas, pidan datos oficiales, porque si no ni siquiera tendremos democracia. Democracia es la opinión pública, ¿no? El gobierno, por parte del público, de su opinión. ¿Cómo vamos a tener buena opinión pública, buenas decisiones, si nos viven engañando? Ya no se deben engañar nunca más, nos han engañado demasiado, y por esos engaños estamos llorando lágrimas de sangre. Por ejemplo, si el gobierno se hubiera cambiado en octubre, constitucionalmente, como se dijo, la situación sería totalmente distinta. Prefirieron mantenerlo para no darle la razón a Correa, prefirieron 11 muertos, 1.300 heridos, 1.200 detenidos. Miren lo que tenemos ahora, un gobierno inepto frente a la peor crisis de la historia. Señor expresidente, después de las rondas de preguntas hablaremos algo de los casos sobornos. Y justamente también nuestro compañero Javier Vidal de Radio La Jungla entra en el diálogo con usted. Prenda el micrófono, compañero Javier, por favor. Muy buenos días, economista. Le saludamos desde Radio Jungla. Economista, la región amazónica está compuesta de 6 provincias, una menos que el litoral. En la asamblea, los amazónicos representan 13 votos y una sola provincia como Guayas tiene 20 votos. O sea, un proyecto en beneficio amazónico, hacerlo pasar por la asamblea, es casi una hazaña para todo lo que va a venir en los gobiernos. Pero dentro de la década, de los 10 años de gobierno que usted estuvo, no llegaron esas carreteras de 8 carriles a la Amazonía para que los trailers que son usados en la industria petrolera tengan por lo menos un carril exclusivo. Nos hubiera impulsado inclusive verdaderamente el turismo amazónico si hubiéramos tenido este tipo de carreteras. El comercio de nuestros productos hubieran llegado más rápido a los puertos o incluso al puerto de Napo, que es internacional, hubiéramos tenido inclusive exportaciones, estuviera operativa inclusive. Hasta para viajar a las universidades hubiera sido más sencillo y no estuviéramos mendigando una para los amazónicos, porque al parecer la intención tampoco estuvo en proyectarse a 8 carriles, porque los puentes que fueron construidos son de apenas de un carril de ida y vuelta. Porque si usted piensa, un ejemplo, ¿no? Hacer una casa de 3 pisos, al menos las bases deben ser grandes, como para proyectarse en un futuro. La gente no se hubiera concentrado tanto en trabajar en petroleras y quizás en lo productivo, que al final, inclusive la gente que trabaja en las petroleras solo termina siendo un obrero, porque los altos cargos que ocupan dentro de la industria petrolera lo ocupan precisamente gente de afuera. ¿Qué faltó, economista, con respecto a la Amazonía, impulsarle y hacerla crecer? De seguro faltó mucho, pero tú eres periodista, eres orientador de opinión, no pases esos mensajes negativos. No es correcto, así no van a salir de su desarrollo, no resuelven absolutamente nada. ¿Por qué no se preguntan ustedes mismos qué faltó? Por ejemplo, desarrollo productivo, desarrollo turístico, lo que me acabas de responsabilizar a mí, lee la Constitución, es una de las funciones del Consejo Provincial, del gobierno provincial. Entonces, asumamos hablando de las carreteras responsabilidades, ya, la de 8 carriles, tú quieres hacer en la selva amazónica 8 carriles. Entonces, nos mandan presos pues, por ecocidio, por el amor de Dios. Nosotros acabamos la troncal amazónica, que es una de las mejores redes, pero se hizo lo necesario. Puentes, tú has dicho, de doble vía, una de ida, otra de vuelta, ¿no? Suficiente para el tráfico, pero de 8 carriles en Amazonía. Eso ecológicamente sería un crimen. Ecológicamente recientemente hubo un derrame petrolero, señor presidente. Hay industria petrolera, eso sí es
un atentado contra la naturaleza. Entonces creía que esto era una entrevista, ha sido debate. Bueno, debatamos, ya, pero ponte como parte del debate. Recuerda que gracias a ese petróleo, a nuestra decisión de que el 12% quede en Amazonía, es que se ha podido avanzar tanto la Amazonía, ¿no? Y con ese petróleo se puede hacer remediación ambiental como lo hicimos nosotros. Con nosotros se redujo el pasivo ambiental. Pero tú has dicho, por ejemplo, el turismo, todo eso es responsabilidad del Consejo Provincial. La verdad es que la inversión per cápita más alta la tenemos en Amazonía. Dijiste una cosa muy grave. No pongamos ecuatorianos contra ecuatorianos. Guayas tiene 15 asambleístas y nosotros en toda la Amazonía tiene 2 asambleístas. Porque la representación, ¿no?, parlamentaria se da en función de 2 variables, no solo en una. No se da en función del número de provincias, no se da en función de extensión de territorio. La Amazonía es casi la mitad de nuestro territorio. Se da también en función de la población, pues. Guayas son 3 millones de habitantes, la Amazonía son aproximadamente 800.000 habitantes. Si comparamos, te aseguro que alguien de Guayas me estará diciendo, de eso de la derecha social cristiana, estará diciendo exactamente lo contrario que tú dices. ¿Cómo es que Guayas con 3 millones de habitantes tiene 15 asambleístas y la Amazonía solo con 800.000, 12 asambleístas? Economista, no caigamos en esa que discusión entre hermanos, peor en esta situación tan grave. Jamás la Amazonía, sin duda, ha avanzado tanto como con nuestro gobierno. En la región donde más se redujo pobreza, se llamó Amazonía, que faltó mucho por hacer, pero por supuesto, pero por eso es trabajo de todos, de los próximos gobiernos y también de los gobiernos locales. Estamos ya enlazados una vez más con nuestro compañero Marco Cabezas, que también tiene que realizar sus preguntas en esta primera ronda de la entrevista con el economista Rafael Correa, expresidente del Ecuador, en vivo y en directo a través de la plataforma Sky desde Bruselas, Bélgica. Marco, adelante. Compañero Marco. No hay audio, hay que prender el micrófono. Préndale el micrófono, compañero Marcos, por favor. Marco, no hay audio, no te escucho. Mike, no te escucho. Bueno, hasta que Marco arregle el problema del micrófono, vamos a indicarle. Marco, por favor. Ahí está. Ya, por favor, le escuchamos, Marco, por favor, repita sus preguntas, tenga la gentileza. Muy bien, luego de superado el problema técnico, saludos, economista Rafael Correa desde Pastaza. Entre serio y broma, se dice que el actual gobierno, con el precio del petróleo se parecen porque no pueden caer más bajo. La pregunta, economista, ¿quién ha sostenido a ese gobierno? ¿Quién lo sostiene con una credibilidad de menos del 4%? Qué buena pregunta, Marco. Un abrazo a Pastaza. ¿Cómo extraño en Pastaza? ¿No? Ustedes no saben, cuando uno está en el exterior, como que se aprecia más todavía la belleza de nuestro país, ¿no? Y Pastaza, el Puyo, qué ciudad más bella, qué región más bella, qué cantidad de agua dulce, cómo nos envidia el resto del mundo. Pero bueno, mira, es una gran pregunta, porque estos señores rompieron la democracia y la Constitución desde el inicio. Lee el Código de la Democracia. Ellos tenían que cumplir un plan de gobierno por el cual votó el pueblo ecuatoriano, lo tiraron a la basura, repartieron la patria, pactaron contra nuestros peores enemigos, destruyeron al país, pero lo protegieron solo para que nos destruya a nosotros. No han logrado destruirnos, pero sí destrozaron al país. ¿Cómo se mantiene un gobierno que tiene 5 o 6% de credibilidad? Porque lamentablemente en América Latina todavía mandan los factores reales de poder, que se llama en ciencia social. Factores reales de poder. Tú puedes ganar una elección, pero los poderes económicos te siguen poniendo la agenda, los mediáticos te siguen imponiendo y convencen a la gente de sus titulares y hacen que aplaudan las peores canalladas y condenen las mayores noblezas y que todo lo que quieras hacer de bien por la población digan que está mal y viceversa, como ha hecho estos 3 años. Están las Fuerzas Armadas, están embajadas, países extranjeros, están organismos internacionales, incluso burocracias nacionales enquistadas, como el Banco Central cuando era autónomo, independientemente de qué gobierno llegara, seguía haciendo la política monetaria ortodoxa y apegado al modelo neoliberal. Por eso es política, para cambiar las relaciones de poder, para que gobierne un gobierno en función de las grandes mayorías. Lastimosamente este gobierno ha sido capturado
y sostenido por esos factores reales de poder. Esa es la gran lucha. Y estamos llorando lágrimas de sangre, porque mantuvieron a un presidente corrupto. A él mucho antes que el caso Soborno se le descubrió la cuenta en Panamá, la 100-4-10, 71378, valuada en Panamá, y todavía no la abre la Fiscalía. Protegieron un gobierno absolutamente incapaz y sin ningún programa claro, sometido al Fondo Monetario. Hoy estamos sufriendo las consecuencias. Pero esa es la razón, o sea, está sostenido ese gobierno no por el pueblo ecuatoriano como una democracia verdadera, sino por factores reales de poder, los que siempre nos han dominado. Perfecto. Compañero Marco, ¿no va a hacer otra pregunta usted? Active el micrófono, compañero Marco, active. Por favor, active el micrófono. No se le escucha al compañero Marco. Bien, una situación que es bien cierta, antes de seguir con preguntas de los ciudadanos que nos hacen a través de nuestras redes sociales, algo que después de la Guerra Fría hasta la presente fecha ha habido una persecución a los gobiernos progresistas, y de eso hablaremos en otra ocasión. Pero también queremos darle... a ver, por favor, compañero, vuelva la pregunta, tenga la gentileza. Nuestra siguiente pregunta, justamente al economista Rafael Correa. Con el precio del petróleo, que prácticamente está bajo el dólar, inclusive a niveles nunca antes vistos, economista Correa, ¿usted cree que está en riesgo la dolarización? ¿Y qué hubiera hecho usted en ese escenario, en el peor momento del precio del petróleo, economista Correa? Ya estaba en riesgo la dolarización, porque esta gente, para mantener la dolarización, debe mantener divisas dentro del país. Esta gente ha permitido que saque cualquier cantidad de divisas, esos grupos de poder, los banqueros, los grandes importadores, que los exportadores dejen su plata afuera, que se puede importar cualquier tontería. Calculamos que en los 3 años de este gobierno, el sector privado, en términos netos, entre lo que ha exportado, lo que ha importado y lo que ha sacado cerca de 7.000 millones de dólares del país. Por eso es que se ha endeudado con tanto el gobierno, como 15.000 millones, pero las reservas no aumentan. ¿Dónde se va esa plata? Por un lado entra dinero, deuda pública, y por otro lado sectores privados lo sacan para importar hasta Nutella. Eso es lo que pasó en Argentina. Pueden revisar el caso argentino. Con esas condiciones, la dolarización no iba a aguantar. Tenemos escenarios donde, si no se hace nada, antes de la última caída del precio del petróleo, y vamos a hablar de eso, la dolarización aguantaba hasta agosto. ¿Qué es lo que puede hacerse? Control de capitales estricto, poner de nuevo los aranceles, que, fíjate, se quejan de déficit fiscal. Eliminaron aranceles que protege a nuestra economía, a nuestra producción, pero da ingreso fiscal. Aranceles son impuestos a las importaciones. Eliminaron impuestos a la salida de divisas, impuestos al papel periódico para congraciarse con Diario El Universo, Diario El Comercio. Ellos mismos han destruido la economía. Pero en todo caso, hay que controlar salida de capitales. Hay que poner un impuesto a los capitales que están en el extranjero registrados para que regresen al país. Hay que controlar la cantidad de liquidez. La gente está retirando miles de millones en billetes. Y son los ricos, no los pobres, para en maletas sacarlos fuera del país. Eso es lo primero que hay que hacer. El problema fundamental no es fiscal, no es el déficit público, es externo, que se nos está desangrando la economía, saliendo divisas, y eso hace que esté en riesgo la dolarización. ¿Qué es lo que se tenía que hacer además? Recurrir a financiamiento. Por ejemplo, nosotros calculamos que se requiere un paquete de 6.000, 8.000 millones, en unas circunstancias extremas, 6.000, 8.000 millones, para atender los problemas que se han generado por el coronavirus y el desplome del petróleo. Por eso, con un grupo de economistas, presidentes a nivel mundial, estamos pidiendo al Fondo Monetario que emita una moneda que ellos tienen contable que se llama Derechos Especiales de Giro, que sirven como liquidez a los diferentes países. Pero todo esto que te cuento fue antes del derrumbe del precio del petróleo, el día de ayer y anteayer. Yo no he visto algo parecido. El petróleo ya está en precios negativos. ¿Por qué? Porque se ha desplomado tanto la demanda, y estaba viendo un reporte, ha disminuido como 10 millones diarios, pues, la demanda de petróleo es unos 100 millones de barriles diarios, ha disminuido 10 millones de barriles, y se piensa que va a disminuir 20 millones. Pese al recorte que han hecho Rusia y Arabia Saudita, lo acordaron el domingo pasado, no será suficiente. Hay un desplome en la demanda, no hay dónde colocar el petróleo.
Si no tiene dónde colocarlo, no es que puede cerrar los pozos, porque colapsan los pozos y luego la inversión para volverlos a ser productivos es muy alta. Entonces la gente prefiere seguir produciendo, pero si no tienes dónde venderlo, lo almacenas en tanques, luego los metes en los barcos. Cuando ya no tienes dónde almacenar, o tienes que cerrar los pozos, que es carísimo, luego volverlos a hacer producir, o tienes que pedirle a alguien, sabes que te pago, pero llévate mi petróleo. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Esta situación de precios tan bajos y negativos, incluso primera vez vista en la historia, ¿no?, que es gravísimo para todos los países exportadores de petróleo, no se va a sostener mucho tiempo, pero los precios no se van a recuperar tampoco a los niveles anteriores. Entonces tendremos que acostumbrarnos a vivir en una economía con precios de petróleo bastante bajos. Para eso hay que ahorrar hasta el último dólar, cuidar hasta el último dólar que salga de la economía, porque ya no vamos a tener entrada de dólares por el petróleo. Pero no se está haciendo nada de aquello y temo que va a venir de seguro una gran crisis económica, pero si no toma las medidas pertinentes, incluso esa grave crisis económica, se calcula que Ecuador va a decrecer 8% antes de la caída del petróleo. En el 99 decrecimos 4.7%. ¿Se acuerdan la crisis del 99, tremenda crisis? 4.7% decrecimos. Ahora se piensa que vamos a decrecer 8%. Pero además, si no se hace nada, esa gravísima crisis se puede llevar la dolarización, lo cual sería realmente catastrófico. Perfecto, economista Rafael Correa. Antes de pasar a las siguientes preguntas, siguiente y últimas rondas de preguntas, también queremos hacer participar a la ciudadanía. Por favor, nos ayudan con las preguntas, a ver si pueden sacarlas en pantallas, pero también para que los ciudadanos y el expresidente pueda ver de quién se trata a esta hora de la mañana, cuando son las 7:48. Y dice así: estimado Darwin, buen día. Una pregunta al economista Rafael Correa. ¿Qué medidas se deberían de tomar en referencia a los contratos petroleros con operadoras prestadoras de servicio, que lo único que han hecho es monopolizar la economía para ciertas empresas, mientras la Amazonía continúa olvidada porque los trabajadores que somos de la zona no nos dan trabajo para un poco tiempo? Agradezco a Cocavisión. Atentamente, el ciudadano Alberto Herrera. Una pregunta para usted, Alberto Herrera, se la hace. Muchas gracias, Alberto. Lastimosamente, en estos 3 años, todo está en función del capital, se ha retrocedido en derechos laborales, no hay estabilidad y quieren profundizar todo aquello. Vuelve la tercerización. Acuérdense, cuando yo llegué al gobierno, todos los trabajadores petroleros eran tercerizados, no tenían estabilidad, o ya lo olvidamos. Uno de los problemas de los ecuatorianos es que tenemos la memoria demasiado frágil. Entonces se formalizó todo eso, se dio estabilidad, se obligó a las petroleras a dar derechos laborales, pero para eso hay que tener gobierno pro trabajadores, no pro empresas, no pro Estados Unidos, no pro Fondo Monetario. Entonces con este gobierno solo ha habido 3 años de retroceso. Que hay monopolio, no sé a qué se refiere, porque en verdad son varias las empresas que trabajan en Amazonía, eso no se llama monopolio. Tal vez se refiere el compañero a que una sola empresa decide sobre un campo, por supuesto si logró la concesión y se le paga una tarifa de servicios y están encargados de la explotación de ese campo, pero ellos tienen que respetar los derechos laborales, pero para eso debe haber una autoridad que respalde la ley y respalde a los trabajadores. Entonces, lamentablemente ha habido un gran retroceso en derechos laborales en los últimos 3 años. De parte de la ciudadanía, por favor, nos ayudan los técnicos. 19:50, porque tenemos que pasar a las siguientes rondas de preguntas con los compañeros también. Por favor, tengan la gentileza. Buenos días, Darwin. En algo tiene razón el señor Correa, que la salud la empezaron a politizar, a mantener la mayoría en la Asamblea Nacional. Lo mismo pasa en la provincia de Orellana. Toda la salud está direccionada a ciertos grupos de poder, personas sin experiencia. En enero pedimos reunión los barrios y actores de la salud y nunca nos escucharon. Ahora sí está en la curva ascendente en los casos de Orellana, pero esta no tiene remitente. Pero bueno, es la pregunta que le hacen. Pero es evidente que se trata de alguien del sector salud, alguien que no es correísta, porque dice, en algo tengo razón, qué bueno, que me razón, pero lo que dice es correcto. Se repartió la salud cual botín entre piratas, como se repartió la educación.
se la dieron a MPD, a Pachacuti y la educación bilingüe, para que sea botín, no para mejorar la calidad de la educación. Los hospitales de Guayaquil se lo dieron a Abdalá Bucarán, se lo denunció en su momento, el IES, por eso la corrupción de las mascarillas y todas esas cosas. Se lo repartieron a asambleístas como Quiñones, en Chone, en Manabí, en todos lados. Se repartieron las instituciones, todo, deportes, educación, salud, todo, para comprar esos asambleístas y tener una mayoría en la asamblea. Aquí están las consecuencias cuando se gobierna así. Yo prefiero irme a la casa antes de tener que gobernar así, que dicho sea de paso es corrupción. Es corrupción por parte del gobierno, por parte de esos asambleístas y esos actores políticos que reciben dádivas para hacer lo que tienen o lo que supuestamente tendrían que hacer. Porque la política es para servir a nuestro pueblo, no para tener espacios de poder. Pero se repartió la salud entre grupos de poder, roldosismo, asambleístas de Alianza País, los traidores, socialcristianos, Creo, Pachacute, en Amazonía, y aquí tenemos las consecuencias. No hay una dirección central, una autoridad que cubra todo el territorio con sus políticas, con sus estrategias. A nivel de salud ha habido un desorden terrible y los hospitales muy debilitados, la red de salud en general muy deteriorada, fruto de ese reparto que se hizo, además de la reducción de presupuesto al sector salud. Perfecto, tenemos ya varios minutos que nos restan. Atención, compañeros de la Amazonía, Ecuador y el mundo que nos ven. Y bien, presidente, sus detractores y el actual gobierno todo dice la culpa es de Correa. Le acusan a usted directamente, dice que ha dejado al país endeudado, que suprimió el Fondo de Solidaridad del 2013, que los 7.000 millones de dólares, y también sobre la eliminación del FEIREP. Perdóname, déjeme terminar. Pero lo dijo el gobierno. Sí, déjeme terminar. Es una barbaridad. Sí, déjeme terminar. Hay una situación también que se eliminó el FEIREP, pero lo que muchos desconocen es que el FEIREP también era una receta del Fondo Monetario Internacional. También le cuestionan sobre los costos del terremoto 2016, que a pesar que Manabí es bastión correísta, dicen y hablan sobre algo que dejó que en paz descanse el señor Trujillo. Y por último, lo que nos sorprende a nosotros como cadena de medios es que dicen no hay plata, pero recursos sí ha habido. Por favor, por favor. Acuérdense cómo ofrecieron plata a ciudades por su bicentenario, 50 millones para la policía, la universidad, cómo eliminaron el impuesto al papel periódico, cómo redujeron el impuesto a la salida de divisas, cómo redujeron aranceles, para ahora decir que no hay dinero. ¿Quién les puede creer esas cuestiones? Por supuesto que hay momentos muy duros, pero cómo han desperdiciado y mal asignado recursos. Bueno, usted me ha hecho 500 preguntas, empecemos por el final. Costo de terremoto, hablen con pruebas. Trujillo, yo no sé si porque ya era senil, qué tipo de pequeñez de alma, cómo calumnió, cómo insultó sin probar absolutamente nada, un político menos que mediocre, que lo convirtieron en emperador solo para perseguir a Correa. En función de un pasquín presentó una denuncia en Manabí, con argumentos tan torpes, por ejemplo, que habían desaparecido 260 millones para 3 hospitales. Jamás hubo esos 260 millones, estaba presupuestado. Esas son las tonterías que dicen. Entonces, prueben. O los manavitas serán tontos, porque supuestamente no hicimos nada en la reconstrucción y es nuestro bastión. La realidad es que construimos casi 30.000 viviendas, dejamos 8.000 en vías de construcción. Después de un año no había nadie en los refugios. Tuvimos más de 600 muertos en pocos segundos. Todos tuvieron ataúd identificados con entierro digno. Se reconstruyeron las carreteras, los puentes, se reconstruyeron escuelas, se hicieron centros de atención ciudadana, se hicieron mercados, se hicieron parques, se hicieron espacios públicos. Y ahí está invertido transparentemente hasta el último centavo. Pidan pruebas. Si quiere entrevista a Carlos Bernal, yo te hago el contacto, que fue secretario de Reconstrucción, él tiene todos los informes. Pidan pruebas, hay demasiada calumnia en el país y así nos dañan el corazón. Y el problema es que nos dañan también la patria, porque no tomamos correctas decisiones y defendemos a los sinvergüenzas y atacamos a gente honesta, gente buena, y así nunca vamos a tener nuevamente gente buena en el sector público. Hablaron del FEIREP, se le olvidan detalles, ¿no? El FEIREP fue eliminado en 2005. Se le olvidan que fue impuesto por el Fondo Monetario dentro de una ley que prohibía invertir. Si hubiera seguido el FEIREP, no tendríamos hospitales, no tendrían las carreteras, no tendrían el puente sobre el río Napo, el Coca, no tendrían tantas obras, porque estaba prohibido invertir, prohibido incrementar el gasto público que no sea para deuda pública y sobre todo deuda externa.
Pero también se le olvida que el FEIREP, 70% era para pago de deuda. Se le olvida esos pequeños detalles, para garantizar pago. Nuestra deuda con Gutiérrez, amazónico, se vendía más del 100%, porque como éramos el único país del mundo que con su petróleo garantizaba compra de deuda, se vendía hasta más alto de lo que valieron los bonos inicialmente, ¿no? Solo 10% era para educación y salud. Antes de la renegociación de los contratos petroleros, es que la memoria es frágil. ¿Se acuerdan cómo eran antes los contratos petroleros? El compañero Herrera se quejó de que las compañías son monopolio porque tienen la concesión de los campos, se les paga una tarifa, 15, 20 dólares por barril, y el resto es para el país, ¿no? Antes, de cada 100 barriles, el país solo quedaba con 20 barriles de petróleo. Esos 20 iban al FEIREP, y de ahí solo 2, el 10%, iban a educación y salud del pueblo ecuatoriano. Si siguiera esa vergüenza que se llamaba FEIREP, no tendríamos escuelas, no tendríamos hospitales para cuidar a la gente del coronavirus. No nos dejemos engañar. Pero eso fue hace 15 años, 15 años. Lo del Fondo de Solidaridad es una nueva cantinflada. El Fondo de Solidaridad fue hecho por la Constitución de Sangolquí, la que le hizo Osvaldo Hurtado, con Trujillo, con toda esa gente en un cuartel militar, ¿se acuerdan? Constitución neoliberal, y le dieron todos los sectores estratégicos, ya se olvidaron. Era una institución, que no era ministerio, donde le dieron las telefónicas, le dieron las eléctricas, ¿para qué? Para privatizarlas. Hicieron sociedades anónimas. Cuando yo llegué al gobierno y se caía en pedazos el sector eléctrico, no podía invertir, porque eran empresas de derecho privado. Y ahora que digan, ¿dónde están los 7.000 millones que tenía el Fondo de Solidaridad? Si no hubiéramos intervenido, esos 7.000 millones estarían en manos de los lazos, de los banqueros, de los nebot, del sector privado. Gracias a que llegó la Revolución Ciudadana. Esos 7.000 millones es Coca-Cola, Sinclair, es SELEC, es ENEL, es CNT. Eso es lo que tenía el Fondo de Solidaridad. Pero que es una locura que teníamos el Fondo de Solidaridad, se deshizo en el 2009 y desaparecieron 7.000 millones de dólares. Los 7.000 millones de dólares se convirtieron en empresas públicas extremadamente rentables, que además de dar servicio telefónico, eléctrico, sostienen con sus ingresos este gobierno. Pero créanme, o sea, ya estamos en un nivel de infantilismo increíble. Si no mejoramos el nivel de discusión pública, si ustedes como periodistas no paran estas sandeces, ya no tendremos democracia, no saldremos adelante. ¿Cómo podemos discutir cosas tan elementales? El Fondo de Solidaridad era un atraco al país. Fue hecho para privatizar eléctricas y telefónicas. Lo que hicimos nosotros es salvar ese patrimonio público. Hoy son empresas públicas muy rentables y nos preguntan dónde están los 7.000 millones. ¿Qué es CNT entonces? ¿Qué es CENEL? ¿Qué es CELEC? Eso es lo que tenía pues el Fondo de Solidaridad. Y estaría todo privatizado si no hubiera llegado la Revolución Ciudadana. Para la población con el beneficio de la duda, y usted puede aclarar esta situación, señor economista Rafael Correa, expresidente del Ecuador. Ahora vamos a conectarnos una vez más con Napo TV para que nuestro compañero haga sus rondas de preguntas. Adelante, Roberto, por favor. Economista, una vez más, muchas gracias. Interesante todo lo que se ha venido explicando. Tengo dos preguntas cortitas. Bueno, esperemos que por el tiempo podamos dar a conocerlo claramente. Los subsidios, ¿qué tanto el gobierno actual ha cuestionado a su administración anterior, puesto que menciona que ha sido el papito por lo que prácticamente los ecuatorianos y la economía del Ecuador tendría mucha variedad, justamente porque Ecuador mantiene estos subsidios que en octubre se intentó ya eliminarlo y el pueblo se levantó? Por un lado, economista, si en su gobierno pues usted fue quien por supuesto defendió estos subsidios porque beneficiaba a los menos que tenían, a los menos desposeídos, por un lado, y por otro lado se cuestionó mucho el inicio de este gobierno también el tema de las obras emblemáticas que usted acaba de enumerar, entre ellas lo que es sistema eléctrico, sobre todo escuelas del milenio, emblemáticos, planteles educativos, centros y hospitales de salud. Vemos que ahora ahí se está atendiendo a las personas que sufrimos o sufren la pandemia. Esas dos preguntas, economista, y la otra que me hacen mis compañeros directamente de acá de la provincia, es que un poco más complicado tenerlo de vuelta muy pronto en nuestro país. Nada más por ese lado, de parte de Napo TV, y la gente del Cantón Loreto también le envío un saludo y un abrazo. Qué maravilla, Loreto. Es que, miren, la gente reconoce que es auténtica. Yo no es que conocí mi patria y me enamoré de mi patria como presidente, ¿no? Por ejemplo, en Loreto está la misión Josefino, de los Josefinos. Yo tenía
un gran amigo que era novicio josefino, iba a pasar días trabajando ahí en la misión de los josefinos en Loreto, entonces tengo tan buenos recuerdos de ese cantón. Pero bueno, mira, con respecto a tus preguntas, hay preguntas que es todo un curso de economía, la gente no entiende lo que son subsidios. Subsidio no es que si yo quito un subsidio se creó riqueza, no, te estoy quitando del bolsillo a ti para llevarlo al gobierno, ¿ok? Que tienen que haber los precios reales. ¿Y por qué? Porque en Estados Unidos son los precios reales, sí, anda a ver cuántos son los salarios pues allá y cuántos son los salarios acá. Pero además, cuidado, hay subsidios que no necesariamente son buenos, como el de los combustibles. ¿Por qué? Porque permiten un sobreconsumo de algo que es contaminante, no es bueno para la sociedad, ¿verdad? Pero una vez puesto, no es que lo puedes sacar, pues va a aumentar pobreza. Tienes que ir paulatinamente, como hacíamos con la cocina de inducción, reemplazar cocina a gas por cocina de inducción, y así disminuye el subsidio, pero todo eso lo tiraron al tacho de la basura. Miren, debemos aprender a indignarnos, ¿no? ¿Saben cuáles han sido los más grandes subsidios de la historia del Ecuador? No han sido para los pobres. Fue la sucretización de 1983 de Osvaldo Hurtado, de Trujillo, para los empresarios que se endeudaron en dólares, no pudieron pagar, y el gobierno de Hurtado les dijo, no se preocupen, yo asumo su deuda en dólares y ustedes me pagan en sucres. Y con eso le regalaron cerca de 1.300 millones de dólares al sector privado, no a los pobres, a los grandes empresarios. Y el más grande subsidio de toda la historia se llama salvataje bancario, de 6.000 a 8.000 millones. ¿O qué fue? Darle plata a los banqueros para que salven sus bancos, para que paguen las deudas que ellos habían contraído. Se llama subsidio, transferencia. Pero ahí está bien, porque es para los ricos. Cuando se subsidia al pobre es populismo. Ya basta, ya basta. Un subsidio no es bueno o malo per se, es un instrumento. Hay varias clases de subsidios. Por ejemplo, imagínate si yo pongo un impuesto a los cigarrillos y con eso financio un subsidio para la leche. ¿No te parece bueno? Que se consuma menos cigarrillos, malo para la salud, y más leche, bueno para la salud. Bueno, ahí tienes un subsidio. No es bueno ni es un instrumento que puede ser muy bueno. Que los más ricos paguen más impuestos y el que no tiene trabajo le dé un subsidio por desempleo como en Estados Unidos, como en Europa. ¿Te parece mal o bien? Es otro subsidio. O el subsidio frente a bienes que pueden tener mucho impacto en la economía, del transporte público que utiliza gasolina. Sin embargo, en esos casos, ¿no? Es mejor que se pague el valor real y se transfiera al transportista o a la ciudadanía para que compensar su ingreso, porque si no se sobreconsume ese bien. Pero ya estaba hecho. Cuando una cosa ya está hecha, quitarla no es nada fácil, puede generar mucha pobreza, etcétera. Por eso no se puede manejar así los subsidios como se hizo en octubre con este gobierno, que además es un mentiroso, porque en verdad lo que quería era aumentar 3 puntos el IVA, pero para incrementar el IVA se requería ley, no tenía mayoría en la Asamblea, y 2 días antes decidió, para no quedar mal con el Fondo Monetario, liberar el precio de los combustibles. No es que lo pensó, no es que fue estratégico, no es que fue cuestión de responsabilidad, fue improvisación, porque se les cayeron los 3 puntos de incremento del IVA. Ya no se me dejen engañar. Un subsidio es un instrumento, bien utilizado sirve para redistribución, para disminuir el consumo de un bien no deseable, para eficiencia del mercado, aunque no lo crean. Por ejemplo, siembras un bosque, es bueno para la sociedad, pero tú solo te vas a beneficiar de la madera. Quisieras tener más bosque para que se purifique más el aire, le paga un subsidio para que siembre más aún. Ahí está mejorando la eficiencia del mercado. Para todo eso sirve un subsidio. Y eliminar un subsidio no es ahorro nacional, es ahorro público. Lo que yo ahorro es lo que tú vas a gastar. O sea, si yo gano 100, la ciudadanía va a perder 100. Es redistribución, no es creación de riqueza, que ya no nos engañen. Sobre las obras, este gobierno que no ha hecho nada critica todo, ¿no? Pero también cómo se me dejaron engañar, todo al revés. Liderazgo era autoritarismo, el reparto corrupto de la patria era diálogo. Resulta que ahora las escuelas del milenio han sido elefantes blancos y las escuelitas unidocentes, la peor educación ha sido lo bueno. Están condenando a los más pobres a la pobreza eterna, porque jamás se saldrá de la pobreza sin buena educación. ¿Tú me pueden decir que esa espectacular unidad del milenio en Nuevo Rocafuerte es un elefante blanco? Cuando antes el centro de la comunidad era el cuartel militar, ahora el centro de la comunidad es nuestra escuela, el Estado, pero no con presencia militar, sino con educación pública, con derechos. Hay que ser, la ignorancia nada más puede llamarle a eso elefantes blancos. Entonces buscar cualquier problema, no, es que aquí falló el transporte, en lugar de solucionar el transporte, eliminemos las escuelas del milenio, porque no les interesan los pobres, les interesan los ricos, porque no les interesa la educación.
le interesa solo su bolsillo. Y lo mismo los hospitales, los centros de salud. ¿Te imaginas por un instante si no hubiera el hospital en La Guaira, en Sucumbío? Si no hubiera los 3 hospitales gigantescos que hicimos en Guayaquil. Guayaquil sería un gran cementerio, sin el hospital del Guasmo, Monte Sinaí, Los Seiros. Pero tuvo que llegar esta crisis para que se den cuenta quiénes eran los responsables, los que hicimos las cosas correctamente, y quiénes eran los sinvergüenzas. Ojalá nunca tengamos que esperar una nueva tragedia para hacer lo correcto, que es garantizar el buen vivir de nuestra gente, y eso empieza por educación y salud, como derechos, para todas y para todos, no como mercancía, solo para aquellos que lo puedan pagar. La clase política en el Ecuador siempre ha estado en una posición absurda, y es claramente que ha habido una falta de formación y también conflicto de intereses de los movimientos políticos de nuestro Ecuador, porque en otros países de primer mundo, cuando se hace una obra, los gobiernos seccionales son los que apoyan y dan los complementos, como en el caso de las escuelas del milenio, el transporte y todo eso. Eso debieron haberlo hecho. Ahora el cambio con nuestro compañero Javier Vidal, por favor, de Radio La Jungla. Economista, usted dijo, la revolución ciudadana debe continuar, la revolución ciudadana va a continuar. Creemos que el mejor ecuatoriano para guiar la siguiente etapa de este proceso político es el increíble ser humano Lenín Moreno Garcés. Pero sus palabras. Fernando Cordero, expresidente de la Asamblea y también miembro de la Alianza PES, dijo, creo ahí hay una diferencia de personalidad, porque el rumbo no va a modificarse con Lenín de una manera especial, pero sí la forma de hacer política. A esto usted también ha asegurado, ¿no?, y ha denunciado a Lenín Moreno, que tiene cuentas en paraísos fiscales, los famosos llamados INA Paper. Pero en campaña usted andaba de la mano justamente de Lenín Moreno. Hay fotografías inclusive en las que usted lo abraza y pone su quijada en la cabeza. Usted ha dicho que este es el peor gobierno de la historia, pero dentro de los primeros años del gobierno de Lenín Moreno, él tuvo 14 de sus funcionarios del gabinete ministerial. Algunos inclusive de ellos se mantienen, como la señora Alexandra Ocles y el señor Juan Roldán. No sé, señor presidente, en el tiempo que usted estuvo, cerca de 10 años, no pudo percatar que algo había raro. ¿O será que Lenín Moreno en su momento fue un Dmitry Medvedev? Él lo traicionó, o lo que hizo fue hacer una jugada para sobrevivir políticamente, y que era su única opción, justamente hacer cama aparte. Economista. Gracias, Javier, por la pregunta. Bueno, diste muchos detalles, no sé qué quieres demostrar nuevamente, pero no perdamos la perspectiva. La culpa no es el traicionado, la culpa es el traidor. Tenemos un traidor, un impostor profesional. Yo te puedo argumentar también, revisa pues todo lo que decía antes de las elecciones, que el mío era el mejor gobierno de la historia, que yo era el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, que nunca ha habido un ser humano como Rafael Correa, y ahora soy ladrón, corrupto, de todo. Entonces nos engañó. Esa es la historia de la humanidad, ¿no? Hay traidores, pero la culpa no es del traicionado, la culpa es del traidor. Y los funcionarios reales de mi gobierno, en noviembre ya se fueron todos. Ahí fue Ricardo Patiño, Vigilio, tú mencionas a Alexandra Ocles, ella fue asambleísta, no recuerdo que haya sido de mi gobierno, pero por último fue un funcionario de tercer y cuarto nivel. Pero los verdaderos pues revolucionarios, ninguno ha quedado en ese gobierno, que además de corrupto, ha entregado el país al Fondo Monetario, además pues demostrar un grado de ineptitud sin precedentes. Pero tu pregunta tiene un poco de relación con el comentario anterior de Darwin, que él hablaba de que no tenemos continuidad, se hacen escuelas del milenio, y luego se dice que no es necesario, porque no tenemos política de Estado, ni siquiera de gobierno. El nuevo ministro quiere hacer todo lo contrario de lo que hizo el anterior. Si queremos salir de su desarrollo, debemos tener esa política de Estado. Pero ¿quién podía estar contra las escuelas del milenio? Darle mejores escuelas a los más pobres. Pero hasta eso destruyeron. ¿Quién podía estar contra los hospitales? Hasta eso destruyeron. Y lo que sí hicieron fue cambiar el logo, que no era el logo del gobierno, sino el logo del país, con el cual presentábamos al país a nivel mundial. El país de los colores, de los olores, de los sabores, esa roseta que se descomponía en varios colores. Lo que hicieron fue ponerse a borrar ese logo para poner el logo del gobierno en obras nuestras. Necesitamos políticas de Estado, necesitamos mínimos elementales para, independientemente de quién llegue, continúe esa dirección. Por ejemplo, mejorando educación, mejorando universidad, mejorando electricidad, mejorando salud pública, mejorando eficiencia energética. Y lo mejor sería que fuese el mismo proyecto político.
Por eso se dijo, Lenín Moreno continuará con otro estilo, con el proyecto político. No siempre se requiere alma genio, no siempre se requiere Einstein. De hecho, los Einstein no gobiernan, ¿no? Algunas veces se requiere a Madre Teresa de Calcuta, si hay que unir, sanar heridas. Entonces el país estaba polarizado, creíamos que era una buena personalidad la de Lenín Moreno para esta nueva etapa del país. Jamás nos imaginamos que era un traidor, y como ya se sabe, ya lo habían cooptado y ya habían pactado desde mucho antes, porque Otto Sonnenhorst dijo, yo lo fui a visitar a Suiza y ahí dijo que iba a cambiar las cosas. Entonces ya estaba preparado el engaño, preparada la traición. Pero finalizo repitiendo, los que me escuchan en la Amazonía, es que ustedes nunca han sido engañados. Perdónenme, la culpa no es del traicionado, de la víctima, la culpa es del traidor, del que engañó, del victimario. Señor presidente, una pregunta más. Bueno, a esto hay mucha gente que de cierta forma pues lo habrá traicionado, ¿no? De los 74 asambleístas que iniciaron en 2017, 23 lo reconocieron como su líder, el resto de los 51 lo comenzaron a desconocer. Ahora, esto, como usted lo menciona, ya ha pasado en la historia, ¿no? Roldós, inclusive, 2 semanas antes de la muerte de él muriera justamente en un accidente de avión, mencionaba que iba a cambiar su gabinete ministerial porque él reconocía que había cosas turbias dentro de las personalidades que estaban en su gobierno. ¿Qué recomendación habría para el próximo gobernante para que situaciones como estas, personas corruptas no estén enquistadas en el gobierno? Bueno, sabemos que siempre va a haber alguien que se filtre, pero ¿cómo hacer lo posible para eliminar esa corrupción? Para precisar, ¿no? Son 32 nuestro bloque de asambleístas. Sí sorprendió que la mayoría se quedó con el gobierno, muchos por corruptos, los compraron con puestos en los hospitales, en deportes, y otros por miedo, porque los amenazaron, venían de la alcaldía, etcétera, y le dijeron, te metemos el informe penal de Contraloría si es que no votas con el gobierno. Pero una verdadera revolución no puede tener ni corruptos ni cobardes. Jamás vamos a volver a contar con esa gente. Siempre en estos procesos hay gente que es más leal al poder que a los ideales, que a la misión. Para nosotros la política es una misión, no es un negocio, no es un hobby, es una misión. Sacar a nuestra patria de la pobreza, sacar a la Amazonía de la pobreza. Entonces, siempre va a haber oportunistas que son leales no a esa misión, sino al poder. Sí sorprendió y sí dolió que fueran tantos, ¿no? ¿Por qué? Porque Alianza País creció con el gobierno y muchos entonces se metieron a Alianza País fieles al poder, no fieles a nuestros ideales. ¿Qué hacer? No hay fórmula, no se engañen, Javier. Y aquí asumamos todas responsabilidades. John F. Kennedy decía, no preguntes qué puede hacer el país por ti, pregunta qué puede hacer tú por el país. Es que estamos en una sociedad de arcángeles. No, lamentablemente, así como hay sinvergüenzas que roban, como Odebrecht con cuentas secretas en paraísos fiscales, hay el tipo que te tramita, como antes, en el registro civil y le roba a la gente, o el miserable, perdónenme la expresión, y lo he visto, por eso me indigno, que la persona en emergencia pueden hacer el examen de sangre en el laboratorio del hospital, eso me pasó en el hospital de Esmeralda, le dicen no hay reactivos, vaya al laboratorio al frente y porque tiene negocio con el laboratorista al frente. Eso lo vi, le habían disparado a un joven, 18, 19 años, estaba entre la vida y la muerte, y estos sinvergüenza haciendo gastar plata a los padres porque tenían un negocio con el laboratorio al frente. Entonces no estamos en una sociedad de arcángeles. La lucha contra la corrupción es la lucha de todo un pueblo. Yo te puedo decir que avanzamos muchísimo, pero acuérdense de lo que era el registro civil, acuérdense de lo que eran las telefónicas, acuérdense de lo que eran las aduanas, acuérdense de lo que era migración, acuérdense de lo que era la policía. Los casos que quedaron, y un gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción, eso no existe. Hasta el Papa Francisco encontró corrupción en el Vaticano. Un gobierno honesto es el que no tolera la corrupción y jamás la toleramos. Los casos que quedaron es los paraísos fiscales. Entonces, ¿cómo tú descubres una comisión, una cuenta secreta en Andorra? Y por eso hicimos la ley para prohibir paraísos fiscales a los servidores públicos ecuatorianos. Ley que se está incumpliendo en estos momentos. Moreno tiene cuenta en paraísos fiscales, Sonnenhorst tiene cuentas en paraísos fiscales, viceministro de Finanzas que pagó los bonos tiene cuentas en paraísos fiscales. Queremos realmente luchar contra la corrupción de cuello blanco, la corrupción multimillonaria, la corrupción de estos que ni siquiera traen la plata al país. Acabemos con los paraísos fiscales, pero ni siquiera eso se está respetando en este momento. No hay fórmula, para eso sí. O sea, el que te diga, en mi gobierno, en mi alcaldía, en mi prefectura, no va a haber corrupción porque yo lo prohíbo, está engañándose, está mintiendo.
porque no es posible. Lo que hay que estar es muy atentos para combatir esa corrupción. Economistas, reconocemos, yo soy amazónico, he vivido cuántos años aquí, toda mi vida prácticamente casi, y reconocemos que antes se iba la luz a las 10 de la noche, hoy pasa a las 24 horas con energía eléctrica muchos de los pueblos amazónicos. Reconocemos que hubo un cambio grande, gigante en los últimos 10 años, eso lo reconocemos, economista. Y usted acaba de mencionar algo, ¿no? Unos ejemplos que dio, que es más de cultura, y la cultura de cierta forma se la puede cambiar a través de la educación, pero tardará décadas. Inclusive usted lo dijo algunas veces en algunos de los enlaces de los sábados, que la educación es primordial, pero quizás es necesario cambiar, hacer una reforma al sistema de educación para que desde pequeños ya vayan teniendo una cultura de honestidad, y que en el futuro, cuando sean grandes, justamente no sean corruptos, entre comillas, vivos, que no es el caso solo de Ecuador, economista, es prácticamente toda América Latina. Sí, pero América Latina es la región más corrupta del mundo, y son problemas complejos. Viene por el lado de educación, enseñanza en valores, más que instrucción, valores, pero también por la pobreza, ¿no? O sea, aquí en Europa tiene mucha más honestidad, pero no hay hambre. Entonces, claro, nada justifica robar, pero es más fácil no robar cuando tienes la barriga bien llena, cuando tus hijos tienen que comer. Y viene del ejemplo de los dirigentes. Pero aquí tenemos gente cómplice de la corrupción, la prensa, ¿no? Mira lo que hizo Moreno. Les dio Ministerio de Transporte al hijo de Diario Expreso, Secretaría de Comunicación al hijo de Radio Sucre, vicepresidencia al expresidente de AER de Guayas, al hijo de Diego Kendo, consulado en Canadá, y los tiene toditos calladitos. Yo nunca hice aquello. Y solapan todas las corruptelas. Mientras que nosotros, que dejamos hasta la última pluma que recibimos en manos del pueblo ecuatoriano, yo recibí $2,5 millones en regalos. Todo quedó inventariado en Carondelet, no sé si sigue ahí, no sé si ya lo habrá perdido esta gente. Pero salimos como entramos, ¿no? Dejando hasta el último regalo que recibimos, incluso mi esposa, mi familia, en propiedad del pueblo ecuatoriano, $2,5 millones. Somos nosotros los corruptos hoy, y todos los días los titulares. 3 años han estado pasando hasta contratar a una empresa para buscar cuentas, movimientos migratorios, no han encontrado nada, pero en base a la repetición hay mucha gente que cree, ¿no?, que nosotros hemos robado. Y yo les di algún momento, si me demuestran que tengo 20 centavos más la vida, me pego un tiro, pero si no me demuestran que se pegue el tiro, tanto calumniador. Se burlaron, sacaron memes, pero nadie me aceptó la apuesta, así que todavía está en pie la apuesta, pero en serio, ¿ok? Ponemos la pistolita ahí, demuestran que yo he robado 20 centavos, me pego un tiro porque habré perdido la vida, mi familia, todo el rato en que haya cometido alguna deshonestidad. Pero si no es cierto, que se pegue el tiro tanto calumniador, porque ya nos han engañado demasiado, ya han trastornado todos los valores. Hoy tenemos a los corruptos en el poder y tenemos a los honestos perseguidos. Perfecto. Economista, el cambio de un país no se lo hace en 10, en años, es un proceso de a veces hasta de 50 o a veces 70 años, y es una situación cultural que tenemos en toda América Latina, y como usted lo dijo, es el tema de la corrupción, y es una podredumbre que hemos tenido en toda la historia. Ahora le dejamos el cambio a nuestro compañero Marco Cabezas, tenemos ya pocos minutos. Aspectos puntuales. ¿Qué opinión le merece, economista, esta ley que ya está en la Asamblea Nacional para salir de la crisis que ha propuesto el gobierno? Lo otro, respecto de quién va a pagar al final la crisis, y finalmente si realmente este tema esta crisis, que según algunos cálculos costará $8,000 millones. Estas son las consultas, por favor. Ya, comentando un poquito lo que dijo el compañero Darwin, el cambio de un país. Mira, yo soy especialista en desarrollo, ustedes saben que soy doctor en economía. Una de mis áreas de desarrollo, lo que me apasiona es desarrollo. Estos 3 años me he pasado estudiando desarrollo, actualizándome, escribiendo. Yo hubiera escrito 5 libros si no hubiera tenido que despertarme cada día para ver qué nuevos juicios me ponían, y llenar escritos, trabajar para pagar abogados. Nunca me interesó el dinero. O sea, si hubiera podido trabajar menos, ganar mucho menos, pero dedicarme a estudiar, lo hubiera hecho. He tenido que dedicarme a trabajar mucho para obtener dinero para pagar abogados. Yo nunca me he ido muy bien, no me ha faltado trabajo, pero nunca he gastado tanto en mi vida.
Yo habré gastado unos 150.000 euros en abogados, por si acaso. 31 juicios penales me pusieron. 25 auditorías de Contraloría, juicios civiles, multa de 7 millones de dólares por mal uso del avión presidencial, por el decreto de emergencia para el terremoto, para el Cotopaxi. O sea, ya es desquiciado realmente esto. Pero mira, mi especialidad es desarrollo. El cambio de un país, el desarrollo de un país, eso es lo que la gente no entiende, ¿no? En 10 años avanzamos mucho. Si seguíamos por ese camino, yo tenía la esperanza de que en vida, si Dios me daba vida, vivir hasta los 75, 80 años, ver a mi país fuera del desarrollo. Ya nos retrasaron 20 años, ya me robaron ese proyecto vital. Debemos retomar ese camino. Un proceso de desarrollo tardío, como Corea, como Taiwán, como Singapur, que dicen, demora 30, 40 años y en condiciones muy ventajosas para esos países. Nosotros tenemos que hacerlo más rápido y mejor, pero no se lo va a hacer en 10 años, no se lo va a hacer en 15 años, ni siquiera en 20 años. Se va a hacer en 30, 40 años si seguimos siempre por el mismo camino con esas políticas de Estado. Sobre la ley que me pregunta Marco. Me preguntaban también si pensaba volver. Volvería para rescatar el país. Pero esa no era mi intención. Mi intención era vivir. Ustedes saben que tengo una familia binacional. Mi esposa es belga, mis hijos tienen doble nacionalidad. Mis 2 hijas estaban estudiando acá. Pasamos 25 años viviendo en Ecuador. Creo que era justo vivir unos años en Bélgica. Ese era mi proyecto vital, dedicarme a la academia. Pero si tengo que regresar para ganarle las elecciones y recuperar la patria, habrá que hacerlo. Pero tengo la certeza. Yo no busco nada para mí. No tengo ninguna ambición para mí. Es más, esto sí sería un sacrificio porque mi plan de vida era otro, dedicarme a la academia, a escribir. Sobre la ley, mira, mandaron 2 leyes en verdad. Una ley que no tiene nada que ver con la emergencia, que es la reforma al Código de Finanzas Públicas, que es centralizar todo el Ministerio de Finanzas como era antes. Recuerda que teníamos SEMPLADE, Secretaría Nacional de Planificación, que veía el todo, las metas del milenio, los objetivos de Naciones Unidas, el plan de desarrollo. Ahora eliminaron SEMPLADES y todo va a ser autorizado por el Ministerio de Finanzas con esa visión contable, como era antes, que siempre nos mantuvo en el retraso. Entonces, esa ley es muy inconveniente y no tiene nada que ver con la emergencia, pero la mandaron como ley emergente. Y la ley que tiene que ver con la emergencia es terrible. Lo único que hace es tratar de conseguir ingreso fiscal, pero más de los trabajadores que del capital. Al capital le cobra 5% de impuesto a las ganancias de más de $1 millón, y a los trabajadores les cobra 15, 20%. Del total que se quiere reunir, que me parece 1.100 millones, 500 millones aportan las utilidades empresariales y 600 millones los asalariados. Eso es realmente una locura. Más los problemas laborales donde dice que se pongan de mutuo acuerdo empresario y trabajador. Significa pues que la empresa va a aplastar al trabajador, porque es cuestión de fuerza. Lo mismo entre deudor y acreedor, que se pongan de acuerdo. Entonces creo que es una ley tremendamente elemental, equivocada en gran parte, que no tiene nada que ver con un verdadero programa macroeconómico, como es el que se requiere en estos momentos, controlar, por ejemplo, salida de divisas, y además con el principio ético, que el que más tiene más pague, que el capital cargue con el costo de la crisis y no el trabajador, que aquellos que han lucrado con este gobierno y han cogobernado, como por ejemplo los banqueros, que el año pasado obtuvieron más de 600 millones de dólares de utilidad, sean los que más paguen, no el pobre empleado público, no el pobre maestro, no el pobre trabajador. La crisis, calculamos que para salir este año se requerían 8.000 millones, pero en verdad, en el tiempo, creo que el costo va a ser mayor. Es una crisis muy dura y lo peor es que no se está haciendo absolutamente nada para mitigarla. Entonces, de esta manera hemos ya... A ver, Marco, otra pregunta. No entendí bien la pregunta, muerte cruzada. Mira, me hubieran si me hubieran hecho caso en octubre, pero prefirieron los muertos, prefirieron los heridos, prefirieron la represión, ya teníamos nuevo gobierno y la situación fuera totalmente diferente. Esto es constitucional, por favor. Cuando propusimos eso en octubre, metieron preso a mis compañeros diciendo que era desestabilización, pero si es la Constitución, artículo 130, artículo 148, es una figura del parlamentarismo para que nuestro sistema presidencial, que yo creo que es necesario para los países latinoamericanos, sea un poco más flexible, sepa procesar los conflictos políticos, no tengamos trampas como cuando se votó a Abdalá Bucaram y se puso como es Fabián Alarcón, sino que constitucionalmente se pueda anticipar elecciones y cambiar un gobierno que traicionó a sus mandatos. No lo aceptaron, ¿ya? Y miren las consecuencias ahora. Tendríamos nuevo gobierno. Pero en todo caso, ahora lo quieren hacer.
es lo que más nos conviene políticamente, porque le ganaríamos las elecciones. Pero es suicida. Imagínense en estas circunstancias llamar a muerte cruzada y hay que llamar a elecciones enseguida. Es una locura. Por supuesto, pueden hacer trampa y eliminar las elecciones. Eso ya se llama dictadura y tendrán que asumir las consecuencias. Lo correcto para tener gobierno, porque si no vamos directo al precipicio, yo no veo salida, no están haciendo nada para evitar ese precipicio, ¿no? Lo correcto es que el gobierno renuncie. Sonehorsen, por ejemplo, puede renunciar, se manda una terna consensuada a nivel nacional, ¿ya? Se nombra el vicepresidente por parte de la Asamblea y luego renuncia a Moreno y asume ese vicepresidente la presidencia y todos nos alineamos detrás de esas personas. Yo le pido a mis asambleístas que apoyen en todo, que presenten su renuncia, si es que así lo considera ese nuevo presidente, pero lo importante es salvar vidas, lo importante es sacar adelante al país. Vamos directo al precipicio, necesitamos otro gobierno. Se ha acabado el tiempo, agradecemos a nuestros compañeros de Napo TV, Pastaza TV y Jungla FM. Gracias Roberto Verdesoto, Javier Vidal y Marco Cabezas. Saludos cordiales también a la gente linda de las demás provincias antes mencionadas. Y presidente Rafael Correa, gracias por su tiempo. Esperemos en otra ocasión tenerlos con nosotros. Saludos desde la distancia. No, muchas gracias a ustedes. No saben qué alegría me ha dado dirigirme. No recuerdo que me haya dirigido antes a la Amazonía. Y tan buenos recuerdos, hasta siento el olor de nuestra selva en estos momentos, ya me va a sacar lágrimas. Bueno, muchas gracias, y la próxima me avisan para ponerme corbata, porque ustedes son amazónicos, en la selva y con corbata, bueno, y yo sin corbata. Un fuerte abrazo a todas y todos, y muchísimas gracias por esta entrevista, y ánimo, ánimo. Son momentos durísimos, pero saldremos adelante. Lo principal es cuidar la salud, cuiden su familia, cuídense ustedes. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo de la distancia, y desde luego somos amazónicos, pero también tenemos que conservar la vestimenta característica del costeño, bueno, sin poner nada de regionalismo, etcétera, etcétera, porque la moda no incomoda. Y bien, este ha sido el conversatorio con el expresidente de la República, el economista Rafael Correa. Como hemos dicho anteriormente, aquí, en este medio de comunicación o esta cadena informativa, siempre se le da apertura a todos y a todas. Aquí en adelante, pues, está como siempre, las cámaras de Coca Visión abiertas para todos. Agradecer la gentileza de nuestros canales aliados, Napo y Pastaza TV y Radio La Jungla, que siempre nos acompaña. Hasta las 19 horas. Muy buenos días. Y recuerde que el periodista tiene que estar cercano al pueblo y alejado del poder.